Yo soy Manuel Fernández Chávez, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Sevilla. Trabajo sobre todo en este momento del siglo XVI, dado que soy investigador principal de un proyecto de investigación sobre la trata negrera atlántica en dicho siglo, el siglo XVI. Y mi principal línea de investigación en este momento, y tanto yo como mi colega Rafael Pérez García estamos también insertos en el proyecto Connect Caribbean, que dirige la profesora Consuelo Naranjo Robio en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien. Y profundizando más en la línea de trabajo del siglo XVI, la trata negrera. Pues aquí yo tengo que improvisar también preguntas, pero no exactamente cómo lo abordas, cuáles son las fuentes de trabajo, en fin. Bueno, la verdad es que el tema de la trata negrera es un tema que ha estado siempre en el punto de mira generalmente, ¿no? Es uno de los elementos fundamentales de la construcción del Atlántico Ibérico, tanto desde el punto de vista económico, puramente económico, es decir, es uno de los motores del intercambio económico entre la península ibérica, África y la América en construcción, pero también porque esa América en construcción necesita mano de obra, grandes cantidades de mano de obra. Como es bien sabido, el indio americano no es contemplado como una mano de obra tan eficaz por muchos motivos, y también por la cuestión evidente de la evangelización, etcétera, que esto es un tema que ya se conoce y está muy trabajado, aunque hay muchas cosas que todavía se pueden decir también. Y por tanto, África se convierte en una especie de granero de hombres, de mano de obra esclava, para poder suplir las necesidades de desarrollo económico presente no solo en el espacio caribeño y antillano, sino por supuesto después en el espacio puramente continental, ¿no? Como digo, que es un tema muy trabajado y conocido, sin embargo todavía hay muchos aspectos que se pueden trabajar, que se pueden ampliar, que se pueden redimensionar o repensar, puesto que contamos con obras clásicas sobre la trata. Algunas son muy antiguas, incluso del principio del siglo XX, o incluso del siglo XIX, que ya hacen una reflexión histórica de largo recorrido sobre esa cuestión. Pero que duda cabe que todavía necesitamos una aproximación nueva, una aproximación quizá más completa a lo que se sabe sobre la trata. Nosotros trabajamos fundamentalmente sobre un lote de fuentes, muy rico, pero aún no explotado en su totalidad. Uno de ellos estaría ubicado en el Archivo General de Indias, donde hay una serie de documentales magníficas para reconstruir la trata en todas sus dimensiones, de las que luego voy a abordar, pero por ahora lo dejo introducido. Y luego hay otro, conjunto de fuentes para nosotros también fundamental, que serían los protocolos notariales. Los protocolos notariales que no han sido tradicionalmente utilizados para estudiar la trata negrera, al menos no de una forma sistemática, salvo excepciones que existen, constituyen uno de los objetivos de nuestro proyecto, que también se incardina dentro del proyecto del Consejo que he comentado anteriormente, son una fuente esencial que, al cruzarse con lo que sabemos por Indias o por otros archivos nacionales, caso del Archivo General de Simancas, que también es muy importante para nosotros, nos permiten tener, por un lado, la visión, del negocio general a unos grandes rasgos, de acuerdo con la monarquía, distribución de licencias de esclavos, etc., pero también la organización del negocio a una escala, más a ras de tierra de los hombres, ¿no? Es decir, organización de barcos negreros, su financiación, las relaciones con África, etc., ¿no? Eso, que serían dos grandes o tres grandes conjuntos documentales, ¿no? Por supuesto, hay otros espacios como los archivos portugueses, son muy complementarios de esta cuestión, dado que, también conocido, toda la costa africana, casi toda, está en manos de los portugueses, mientras que los españoles tienen otras competencias, en el Atlántico, ¿no? El Atlántico está repartido, por el caso Bastoledo después, de esta manera, ¿no? Entonces son archivos complementarios y es el cruce masivo de fuentes, esto es muy importante, un cruce masivo de fuentes, lo que nos puede permitir, decir cosas nuevas y ampliar nuestro conocimiento sobre la cuestión de la trata atlántica. Hay que considerar además que el tráfico negrero, el tráfico de esclavos subsaharianos hacia América, tiene muy grandes precedentes, muy profundos precedentes en una historia ibérica de la esclavitud realmente, ¿no? Por un lado tenemos la cuestión del rescate de cautivos, es decir, si recordamos, en la Baja Edad Media hay un reino musulmán, que es el reino de Granada, en el sur de la península ibérica, y es un reino que vive
también del secuestro de personas que se cautivan y luego se ven su rescate, ¿no? Y los castellanos, los aragoneses también, hacían lo propio, es decir, hacia su frontera, ¿no? Y es un mundo de frontera. Cuando el Reino de Granada cae, desaparece en 1492, continúa existiendo no solo una esclavitud propiamente dicha que todos podemos conocer, es decir, personas esclavizadas procedentes del África subsahariana o del norte de África, berberiscos que se les llama en la época, se llamaban esclavos blancos, que hay una gran variedad de colores, se llaman blancos frente al otro que puede ser negro, pero es una cuestión en la que luego diré algo más. Pero hay una esclavitud que está normalizada, pero también hay una economía complementaria a esa esclavitud, pero que no es la misma, de rescate de cautivos. Como cuando cae Granada, esto no desaparece. ¿Por qué? Porque tenemos toda la fachada costera norteafricana y un mar, el Mediterráneo occidental, que es un mar absolutamente de frontera y de transición, donde se siguen produciendo desembarcos de norteafricanos que hacen lo mismo que se hacía desde el Reino de Granada anteriormente en la península y viceversa, lo que se llaman cabalgadas, es decir, expediciones para robar, saquear y secuestrar gente básicamente en el norte de África y traerla de vuelta, ¿no? Este es el contexto general de la península ibérica y no solo del sur de la península ibérica, porque también la esclavitud estaba, aunque menos presente, pero muy desarrollada más hacia el norte y mucho más también en la corona de Aragón, donde hay un fenómeno de esclavitud muy interesante, muy estudiado por su historiografía. La historiografía catalana en este sentido es muy potente. Y por tanto es un horizonte hasta cierto punto normalizado, como he dicho, natural, el de la esclavitud y el de también el rescate de cautivos, que son dos cosas distintas, pero que conviven en un mismo espacio geográfico, ¿no? Por eso cuando nosotros encontramos la expansión portuguesa por el Atlántico africano, bueno, es una vía más, la de la esclavitud, de complementar un sistema económico incipiente en desarrollo. Y por eso cuando estudiamos en la trata atlántica no podemos dejar de olvidar que en los primeros, después del descubrimiento de América, etc., los primeros años, decenios del siglo XVI, todavía la península ibérica era un centro que demandaba muchísimos esclavos. Tenemos que recordar entonces que Barcelona, pero ya en estos finales compases del siglo XV y principios del XVI, Valencia es una ciudad que tiene una enorme cantidad de esclavos, tiene un mercado de esclavos muy dinámico. Las ciudades, por supuesto, de Sevilla, Lisboa, son ciudades donde hay una población esclava muy importante. Aparte, habría que hablar de los libres, mestizos, etcétera, que es una cuestión que luego podemos abordar. Y que tienen, digamos, el savoir-faire, la expertise que dicen los ingleses, ¿no? La experiencia para organizar viajes de expedición, tomar esclavos, rescatarlos a intercambio de mercancías, etcétera, ¿no? Y esto sucede tanto en el África subsahariana como, ojo, en el norte de África. Es decir, no solo hay cautivos del norte de África, también hay esclavos. Esas cabalgadas, que yo mencionaba anteriormente son también otro motor de desarrollo económico, ¿no? En los dos sentidos, hacia el norte de África o hacia la península, depende de quién las organice, ¿no? Y como digo, cuando nosotros contemplamos por qué ese desarrollo de la esclavitud en América tan potente, pues por una cuestión de demanda de mano de obra imperiosa, muy necesaria, pero porque justo eso coincide con un ambiente económico y un ambiente social. Cuando digo económico me refiero tanto al propio desarrollo económico peninsular como también a la propia economía que subyace detrás de la trata, que bueno, que está preparado para desarrollar este tráfico. Que duda cabe que ahora, claro, todo se redimensiona. Entonces, claro, en el siglo XVI, poco a poco los mercados caribeños y luego los mercados continentales americanos de esclavos se desarrollan enormemente, no solo por esa demanda de mano de obra, sino porque tienen precios caros que ofrecer. Es una cuestión que está estudiando en este momento mi colega Rafael Pérez García con bastante profundidad. Y esos precios tan caros hacen que esa península ibérica, que todavía va a tener grandes mercados de esclavos en el siglo XVI, Lisboa la ciudad que más tiene, Sevilla también, que va con un 10% de su población es esclava en el siglo XVI, parte del siglo. Sevilla un 7 y pico %. No estamos hablando de poblaciones marginales, son muy numerosos. Pero digamos que los precios que se pagan ahí, que son caros, son elevados, no se pueden comparar con lo que pasa con América. Entonces, claro, América empieza a detraer una ruta que era hacia la península ibérica y otros mercados secundarios también europeos, ojo. Pues cada vez esa ruta empieza a moverse más, a trasladarse más, a ser más interesante, sencillamente, pues desarrollar un mercado americano de esclavos. Nuestro estudio persigue comprender la interpenetración de los equilibrios entre los distintos puntos del Atlántico ibérico en cuestión de rutas, en cuestión de precios, en
cuestión de oferta en el espacio africano, en cuestión de demanda en el espacio americano, demanda en el espacio peninsular, y articular una relación entre ellos. Es decir, por eso decía al principio dar un paso más en la comprensión de esto. Está muy bien, nosotros lo hemos hecho, los primeros, estudiar Sevilla, está muy bien estudiar Lisboa, está muy bien estudiar sus mercados de esclavos o la demografía esclava en estos lugares y en otras localidades. Lo mismo hacerlo en América. Pero hay ahora, llegamos a un punto de maduración historiográfica, bibliográfica, que te lo permite, y por supuesto, hacer un cruce masivo de fuentes, que es lo que hemos comentado antes, para poder comprender esto de una forma integrada, puesto que así sucedía. Por supuesto, aquí estoy diciendo una cosa que cualquiera que me escuche ya la entiende, que es que para entender una cuestión o un fenómeno histórico que es transnacional, pues hay que abordarlo como historiadores desde una forma, desde un punto de vista transnacional. Dado que ni eran solo los portugueses, ni eran solo los castellanos, ni eran solo los berberiscos norte de África, ni eran solamente los reyes de la África subsahariana, sea el reino que sea, ni los criollos o los indios en América. Eran todos. Todos tienen una relación muy interdependiente. Y por tanto, si nosotros queremos comprender algo tan complejo como el desarrollo de la esclavitud atlántica en sus primeros compases del siglo XVI, luego se hace muy compleja, pero ya lo era en el siglo XVI, necesitamos cruzar historiografías, cruzar fuentes y ver de una forma comparada los datos. Esto es uno de los objetivos de nuestro proyecto, que también hemos intentado verter en el proyecto Connect Caribbean, para aportar, digamos, nuestra visión, que es muy temprana, puesto que hay más especialistas de épocas posteriores, pero que creemos, sinceramente, que la cronología marca diferencias, pero también la comparación permite conocer y comprender mucho mejor las cosas. Como digo, por tanto, es uno de los elementos más, a nuestro juicio, humildemente, que pueden aportar algo más de comprensión sobre algo que, como comento, es algo bastante complejo. Tenemos una suerte muy grande, y es que en España hay fuentes muy buenas para el siglo XVI. Las hubo en Portugal, pero una parte importante se perdió en el terremoto de 1755. Aún así, hay fuentes todavía que se pueden trabajar muy bien. Pero tenemos, como digo, una cantidad de fuentes, tanto en el Archivo de Indias, que sigue siendo hoy por hoy un depósito documental infinito, como en otros archivos de protocolos y de otras características también, que nos permiten todavía decir cosas nuevas y comprender mejor cuestiones, por ejemplo, que han traído tan de cabeza a la historiografía como la cuantificación. ¿Cuántos esclavos salen? Esto es uno de los temas centrales de la historiografía, muy planteado desde el punto de vista anglosajón, muy necesario, y que todavía necesita trabajo, necesita más conocimiento, necesita más documentación, necesita, digamos, más trabajo de equipo, digamos, ¿no? Y se está haciendo. Nosotros aportamos lo que podemos. Otro problema, el problema de la organización económica, un problema complejísimo, porque hay insertos actores de todo tipo, es decir, en Europa se desarrolla, como todos saben también, entre el 15 y el 16, hay un auge del capitalismo mercantil enorme, y ahí hay una serie de agentes que son castellanos, portugueses, pero también italianos, que son dueños de la República Internacional del Dinero de una forma bastante clara, flamencos, banca alemana. Hay un lote de actores que están o en el sector financiero del alto nivel, o en el sector más bajo, o en sectores intermedios, que acaban ya a fines del 16 participando también como incluso marineros, armadores, etc., que tienen un rol también interesante, ¿no? Porque la empresa americana era algo tan complejo, tan grande, sobre todo conforme avanza el siglo XVI, que necesita personal, necesita financiación, necesita mentes y manos, aparte del dinero, ¿no? Mentes a lo mejor económicas o mentes expertas en navegación, lo que se quiera. Necesita mucho recurso humano, aparte de capital. Y eso es un negocio más, porque no hay que olvidar que la trata negrera es un negocio que complementa y es complementado a otros muchísimos negocios, muchísimos. No es un negocio único en el 16, es un negocio también que, como digo, tiene muchas aristas. Para algunos es su negocio principal, para otros es uno más. Es lo mismo que las cargazones de los barcos, pues
llevar esclavos, pero también mercadean con otras cosas. A lo mejor llevan 10 esclavos o llevan 400. Eso también es una cuestión a considerar. Y como digo, atrae a capitales, atrae a personal de toda Europa. Y esto es algo que a veces se ve como, la responsabilidad fue de tal, fue de cual. Yo no puedo ser un juez, soy historiador. Desde luego, aquello no era precisamente lo más interesante que se podía hacer con la raza humana, fue algo terrible. Pero para entender cómo funciona, tienes también que procurar comprender primero el contexto histórico que hemos comentado anteriormente, de un horizonte normalizado de esclavitud, un horizonte normalizado de captura de personas, etc. Y por otro lado, comprender cómo funciona el capitalismo europeo del siglo XVI. Porque es el que financia ese y otros muchísimos negocios. Es uno más. Que necesita además mucha capitalización, eso es verdad. ¿Por qué? Porque para tú armar un barco negrero, llevarlo a África, conseguir los esclavos, que no se hacían un día, que todo vaya bien, irte a América, que todo vaya bien, pagar los impuestos, hacerte cargo de la fiscalidad es tremenda y sube el siglo XVI enormemente. O sea, hacer frente a todos esos riesgos, hacer frente a una fiscalidad que es enorme. El peso de la fiscalidad puede ser más del 50-60% de lo que cuesta todo. Lo legal. Habría que hablar del tráfico ilegal. Como digo, hacer frente a eso necesitas mucho capital y necesitas un tiempo de espera para el retorno. No es un negocio inmediato. Luego además tienes que volver el retorno, o lo inviertes en América, que hay muchos casos, o esperas el retorno en plata y oro, generalmente otras mercancías, a la península o a donde tenga que ir. Porque de la península luego a lo mejor sale a donde de verdad hay un dueño del capital, que puede ser Italia, por ejemplo. Entonces, es un negocio que necesita inversión, necesita tiempo. Y por supuesto, mientras no se recibe el retorno, pues tú estás invirtiendo en otras cosas o estás complementando esa inversión con otros negocios. Por tanto, como digo, cuando se estudia la trata, en el fondo también estás estudiando cómo funciona parte al menos del capitalismo europeo. Hay mucho por hacer todavía. La inversión de los retornos sería un caso. A mí me han preguntado algunas veces, ¿quién se quedó con el dinero al final? Pues no lo sé. O sea, hasta hoy no lo puedo saber. En el 16 seguramente sí, ¿no? Es más fácil, claro. Y ahí hay todo tipo de inversores. Otra cosa también, harto interesante, ¿quién invierte? Pues invierte todo el que tiene algo. Todo el que tiene un poquito, si puede mandar un esclavo, lo manda. Que puede mandar 3 porque ha tenido suerte, tiene dinero, lo manda. Los marineros a veces cobran ¿en qué? En un esclavo 2 que luego van a vender. Y cobran con eso cuando llegan a América. Es decir, desde esas pequeñas inversiones hasta conventos, órdenes como los jesuitas, que ellos ponen el dinero y ya tienen unos agentes, digamos, brokers, ¿no? que son expertos en la trata. Oye, mira, te lo coloco aquí, te consigo tantos esclavos, lo vendo. Hay todo un segmento grandísimo de gente que invierte. Que lo mismo invertían en la trata atlántica de esclavos, que invertían en enviar vino o en enviar, no sé, cualquier tipo de mercancía, sedas, telas, ruanes. Son negocios complementarios. Y conocen, digamos, un capitalismo mercantil que conoce, bueno, una gran apertura. Todo el que tenga algo que poder aportar puede ser bienvenido. Entonces esto es otro tema también interesante porque si la esclavitud es un fenómeno social aceptado, está socializada, tienen esclavos campesinos, son pocos pero tienen esclavos terratenientes más, tienen esclavos pues eclesiásticos, artesanos sobre todo, mercaderes, viudas, pues la trata hasta un cierto nivel, claro, ya el gran nivel financiero no, pero hasta un cierto nivel de inversión, está socializada también. Claro, es algo natural, entre comillas, ¿no? Es un segmento más de la economía atlántica. Ese es un tema, la dimensión social de la esclavitud en todas sus magnitudes, como poseedores de esclavos o como inversores de la trata, que también estamos trabajando y que es un tema, bueno, que da luz y arroja pues respuestas y plantea otras preguntas sobre cómo funcionaba esta sociedad. Hay un aspecto diferente a lo que estoy comentando aquí, que hemos trabajado mucho, lo trabajamos menos, pero también nos interesa sobremanera, aparte de lo financiero, cómo funciona la gran trata atlántica, los retornos, la inversión, cómo funcionan las armazones, etc. Es el tema de la demografía esclava. Bueno, si tenemos una ciudad como Sevilla, en Málaga había muchísimos también, Cádiz, etc.
Sur, generalmente en el siglo XVI tenía muchísimos esclavos, sur peninsular. ¿Cómo vivían? ¿Cuál es su comportamiento demográfico? ¿Cuál es su comportamiento social, en definitiva? Nosotros no somos los únicos que hemos trabajado ese tema, ni muchísimo menos. Es quizá de los temas más trabajados últimamente por muchos compañeros, muchos colegas, Universidad de Málaga, en Granada, en Extremadura, es decir, es algo muy trabajado. En Madrid, para Madrid hay trabajos también, para ya el siglo XVI. Y es algo que se ha olvidado completamente de la historia de España, que hay grandes sectores de población que son o directamente esclavos, porcentajes, depende de la localidad, hemos hablado de un 7 y pico %, puede haber un 10 incluso, un 8, un 6, etc. Al cual habría que añadir, no son esclavos, pero lo han sido o tienen un origen ligado a la esclavitud, personas de color negro, como se los llama en la documentación, o mestizos, mulatos, etc., que son libres y que ocupan pues, distintos sectores también, segmentos de la economía urbana de estas localidades, ¿no? El sur peninsular generalmente, pero también, como he dicho, más el norte, pero más el sur. ¿Qué vida hacen? ¿Dónde están? Etcétera. Todo eso se puede intentar reconstruir. ¿Es más fácil reconstruir a los esclavos? Sí. ¿Por qué? Porque se les identifica como tales. ¿Dónde? Pues normalmente en los nacimientos. Cada vez que nace un niño, su madre es esclava, etcétera, ¿no? Los matrimonios, si son de esclavos, o hay un esclavo por lo menos de los contrayentes, lo identifican, ¿no? Es más difícil reconstruir a los que ya son libres, pero pues son de color la piel negra, o son mulatos, etc. Sí, ¿por qué? Porque en el 16 eso importa poco. Me explico. Cuando tú compras y vendes un esclavo, siempre se dice el color. ¿Por qué? Porque es un valor económico. Sabes dónde viene, y a veces dicen si viene de una parte determinada de África, pero depende de la época, a veces no. Pero esclavo negro de... Ah, esto es negro, esta es negra, ¿no? Esclavo blanco de Berbería. Esclavo blanco vale menos. El negro siempre o la negra vale más. Es el precio que más se paga generalmente. Entonces, ¿es fácil, comillas, reconstruir la presencia de esos esclavos en el mercado? Sí. Cuando se liberan, el negro pasa a moreno. Casi automáticamente se dice morenos, ya no se dice negro. A veces no se indica el color, o a veces la persona en un documento dice Quiteria, que soy libre, dice que a lo mejor que es negra, pero que fui esclava de, y a lo mejor luego lo dice, pero no suele decirlo. Es decir, el color es una marca en el siglo XVI de venta, de mercado, de valor de mercado. Entonces, claro, reconstruir a toda una población que en la historia de España es como si no hubiese existido, que era, bueno, mestiza biológicamente hablando, es difícil, pero no es imposible, porque hay otros medios para poder por lo menos buscar las trazas de eso. Y hubo un mestizaje muy grande. Tanto desde el punto de vista de algunos cronistas, escritores, que ya comentan en el siglo XIV-XV a Sevilla como un tablero de ajedrez, por poner el caso que yo conozco mejor, blancos, negros, etc. Uy, ya en el siglo XVI algún cronista que decía, esto lo decía Domínguez Ortiz, que venía a Valladolid diciendo, esto de Sevilla es un lío aquí, nada más que hay que si negros, que si mulatos, no sabe qué son, algunos no hablan ni castellano ni portugués, pues son bozales, ¿no? Vienen directamente de África, que hablan esta gente, ¿no? Es como un poco de abigarramiento social, ¿no? Que estaba pues, muy admitido en ciertas ciudades grandes portuarias, pero que en otros lugares que había esclavos, había muchos esclavos, pero no, su presencia era mucho menor, pues destacaba, sorprendía. Y esa historia social también nos interesa. Es una historia social de España muy desconocida, porque es verdad que la población esclava no tenía capacidad para reproducirse por sí misma, es decir, en unas condiciones muy precarias. La tasa de reposición, el número de hijos por mujer esclava es muy bajo y necesitaba esa población, digamos, un aporte constante exterior de África. Cuando dicho aporte se estrangula y cesa, primero se estrangula porque América es un mercado mucho más interesante, aunque sigue llegando esclavos, y después cesa, no del todo, pero se para mucho. Cuando Portugal se separa de la monarquía hispánica a partir de 1640, siguen llegando esclavos, pero ya no de la misma manera. Se tira mucho norteafricano, ya no vienen tanto de subsaharianos. Pues claro, esa población deja de tener una presencia física en 2, 3, 4 generaciones. Claro, esa idea de ese mestizaje, que es una idea completamente ajena a
al concepto que se tiene la sociedad del siglo XVI, lógicamente al no haber, digamos, una huella fenotípica evidente, pues se ha perdido. Pero claro, el historiador, ¿qué tiene que hacer? Pues el historiador por lo menos tiene que explicar, oiga, es que esto no es simplemente el estereotipo, el siglo XVI o eras cristiano viejo, sino era negro, mulato, judío. Había mestizaje, claro que sí. Es que es algo hasta cierto punto natural. No ocupaban los rangos más importantes de aquella sociedad, evidentemente, pero había todo digamos, un segmento social de trabajadores del mundo del trabajo en el cual eso se producía de una forma, bueno, espontánea casi. Y tienes en América una huella, una prueba más que evidente que dicho mestizaje se produce a una escala distinta, lógicamente, puesto que la esclavitud ahí ocupa un lugar demográfico, político, económico muy grande. Pero existió. Y esa reconstrucción de esas poblaciones, a nivel demográfico, a nivel laboral, tanto esclavos como cuando son libres, que se puede hacer, es también uno de nuestros objetivos. Quizá la novedad que aportamos es que intentamos reconstruir la curva demográfica, nosotros y alumnos nuestros que trabajan con nosotros, la curva de la demografía esclava en la ciudad, en algunas parroquias, etc., comparándola con la llegada de esclavos de África. Y es muy interesante ver cómo las curvas de bautismo de esclavos adultos, no de niños nacidos ya en la ciudad, sino de esclavos adultos, se corresponden también con ritmos de la trata atlántica. La llegada de muchos esclavos adultos en Sevilla, lo ves porque están bautizándolos a todos, tiene mucho que ver con esos ritmos de oferta y de saca de esclavos de África. Es decir, y esto me lleva a volver a esa reivindicación que comentaba anteriormente de conectar lo que pasa en África con lo que pasa en la península y pasa en América. Porque hay una conexión, porque existe esta conexión, porque no está todo unificado perfectamente, evidentemente, claro, pero los ritmos son lugares que están contemplándose, mirándose entre ellos constantemente. Lo que pasa en un sitio no es irrelevante para lo que pasa en el otro, en absoluto, para nada. Por eso era un espacio económicamente articulado. Y no solo lo tratan más cosas, ¿no? Entonces, echar un vistazo a la población esclava, la libre, que podamos reconstruir. Conectarlo con la economía atlántica y con la trata en sí, la trata, es algo casi obligatorio. ¿Por qué? Porque te permite comprender mejor cómo funcionaba esto, a un nivel financiero y de gran economía, pero a un nivel también demográfico y social. Porque nosotros tenemos un proyecto que está enfocado hacia la historia social. Es insoslayable trabajar la economía, sería ridículo no hacerlo, de hecho lo hacemos con mucho gusto. Pero nuestro objetivo final es también conocer la sociedad que se configura en torno a la trata, cómo funcionan los mecanismos demográficos, laborales, etcétera, de los esclavos y ex-esclavos. Y, por otro lado, conocer el desarrollo o el auge, en algunos casos de caída, de los tratantes. También socialmente. Quiénes son, de dónde vienen, cuál es su dedicación económica, medran, prosperan, cómo lo hacen, o caen, cuál es el motivo, si tiene un trasfondo judío converso, si no, si eso importa algo, a veces sí, depende para las redes, a veces no, habría que discutirlo. Si son portugueses, si son castellanos, si deben dinero a otro castellano o a un italiano, ok. O sea, socialmente somos historiadores sociales, intentamos también comprender ese fenómeno. La última pata del banco, ya la he mencionado, conocer también a los propietarios de los esclavos. ¿Quiénes son? ¿Por qué los compran? Una cosa es que compren, otra cosa es que se los queden hasta la muerte y encuentren sus esclavos en los inventarios post-mortem y los testamentos. Eso es distinto del mercado. ¿Qué condiciones les dan a esos esclavos cuando mueren? ¿Los liberan? No. ¿Esos esclavos han tenido hijos? ¿Los han liberado? Sí, no. ¿Son hijos de los amos o no? Hay un juego también muy importante. Voy a decir solo una cosa. Esta cuestión de la propiedad de los esclavos ha sido abordada magníficamente por colegas míos, magníficamente bien. Rocío Periáñez Gómez me viene a la cabeza para Extremadura, Raúl González Arevalo para Málaga. Pero todavía hay hoy ciudades de una importancia económica muy grande en el siglo XVI. Hoy en día, bueno, no parece que tanto, pero en el XVI era un emporio fabril como Córdoba, que era una fábrica
una fábrica de todo tipo de textiles que luego se enviaban a Sevilla y se enviaban a América o a Norte de Europa. Una fábrica en todo, en un sentido amplio del término, artesanal, cuya población esclava, quitando los meritorios trabajos de Aranda Doncel y de algunos compañeros más que han hecho cuestiones sobre todo para medieval, su población esclava en el siglo XVI, quitando esos trabajos que he citado que son muy buenos y muy interesantes, no está estudiada. Y hablo de una de las ciudades más importantes de Castilla, que tiene representación política, que tiene una presencia económica absolutamente determinante en la historia económica del siglo XVI por la cuestión, sobre todo, de la producción textil y otras más que se pueden mencionar. Y tiene una gran población esclava, inferior a la de Sevilla, pero muy importante. Ahora mismo se está haciendo una tesis sobre el tema. Había una tesis de Ndama Kabongo, pero que no se publicó, que sin embargo los datos los historiadores los manejamos y tal, porque la tesis se puede consultar, pero para otra época distinta, para esta tesis fines del 16, 17, pero para la época más central, del 16, no había un estudio sistemático que se está haciendo ahora mismo. O sea, parece que se sabe todo, desde fuera, bueno, esto es fácil, se hace en un momento. Tengo humildemente que decir que no hace falta mucho trabajo, mucho tiempo, y realmente hay grandes espacios geográficos, grandes temas, que no se han trabajado. ¿Por qué? Pues a lo mejor por esa cuestión que mencionaba antes de no el olvido, no es un olvido voluntario, más bien creo que simplemente desconocimiento, ¿no? Esclavos había algunos, bueno, tiene importancia. Bueno, económicamente sí que tienen una importancia, porque si no, no habría habido tal número de esclavos. Y luego, entiendo que hay otros temas quizás más interesantes. La historia de España, la verdad es que para esta época, bueno, tiene todo lo que uno quiera y más. Pero es otro tema que hay que tratar. Y por eso hay todavía muchos aspectos, ya digo, ciudades, temas, pues que no se han abordado. Y en ese sentido creo que tanto este proyecto como otros muchos trabajos que se están haciendo fuera del mismo, de los que, bueno, no tengo que hablar aquí, pero podría mencionarlos y la verdad es que son muy buenos. O este mismo proyecto con Escaribe, permiten un poco, bueno, conocer algo que, bueno, había esclavos, sí, pero hay que saber cuánto, hay que saber por qué los tenían. De verdad hay que hacer estudios sistemáticos, trabajando las fuentes de forma masiva, y hacen falta equipos para conocer esta realidad de una forma completa y entenderla históricamente hablando. Que eso es lo más complicado. Y para entender las cosas de una forma histórica, que la esclavitud del 16 no es la misma del 18, que la esclavitud y todo lo que la rodea puede variar, etc. Para eso hacen falta trabajo de archivo, de fuentes, entender históricamente las cosas. Y luego ya podremos decir todo lo que queramos. Pero sin ese trabajo seguiremos repitiendo estereotipos o diciendo cosas que históricamente no se ajustan a lo que es una metodología científica. Calla, ¿no? Y hemos dicho el tema de la divulgación y el proyecto europeo, el valor que tiene. Esto es. Es que te hable más de fuente, yo te hablo de fuente. Pues no lo sé. Bueno, vale, ya está. Yo creo que ¿no? en principio no, pero... Vale, no, ya está. Es que me has sacado el tema y... Bueno, no cabe ninguna duda de que la financiación para trabajar, para investigar, es importante. Es cierto que en humanidades la inversión, bueno, es menor que en otros tipos de áreas de conocimiento que necesitan equipos, muy caros, etc. Pero bueno, es verdad que también en humanidades hace falta algo de inversión, y en este sentido la Unión Europea cumple un rol fundamental, puesto que uno de sus objetivos cuando convoca proyectos, primero es conseguir romper lo que son las fronteras del conocimiento. Por tanto, la financiación que se hace en los proyectos es una financiación, en fin, que necesita una justificación, que necesita cumplir con también una serie de objetivos muy claros, necesita resultados claros, por tanto es algo muy serio. Pero además, la Unión Europea fomenta el intercambio de conocimiento entre investigadores de distintos espacios. No, a mí no me cabe ninguna duda que para un tema como la esclavitud y la raza en el Atlántico, si tú no tienes gente del otro lado del Atlántico, de América, gente que trabaja aquí, y investigadores y profesionales también incluso de África, pues no puedes romper las fronteras del conocimiento. Un proyecto como el Connect Caribbean viene precisamente a cubrir un hueco que quizá
desde la financiación nacional de cada sitio, Colombia, España, etcétera, es más difícil de hacer y viene por tanto a complementar el trabajo que desde unas instancias digamos más locales o nacionales se está haciendo. Así que a mí no me cabe ninguna duda de que esto es una forma real, a mi juicio, como investigador, de hacer Europa. Es una forma de proyectar o de reconstruir esa historia europea que también es atlántica, que también es americana y es africana, de una forma seria y responsable. Y es una manera, como he dicho anteriormente, de poner lo que sabemos en un estadio mucho más avanzado. Solo a través de la cooperación, solo a través del trabajo en equipo y solo a través de un intercambio fértil y serio, metodológicamente bien construido de ideas, se puede reconstruir un paradigma historiográfico o avanzar en nuestro conocimiento del mismo. Claro, esto sin divulgación tiene poco sentido, es algo que nosotros como profesionales cada vez lo vamos percibiendo más. No solo la administración pública la que nos incentiva a desarrollar la divulgación de nuestros resultados en la sociedad, la diseminación que se dice ahora de esos resultados, sino que desde otros lugares, la prensa, la televisión, se nos interroga más como expertos en estas cuestiones. Y no hemos sido formados en ello. No hemos sido formados como comunicadores, no hemos sido formados como divulgadores, pero tenemos que reciclarnos. Y como tenemos la capacidad para trabajar duro, trabajando en historia, trabajando en antropología, en otras disciplinas de humanidades, tenemos perfectamente la capacidad para hacer esto. No nos enseñan, o hay pocos espacios en los que nos puedan guiar todavía, no están desarrollados, pero nosotros aceptamos el reto encantados y tenemos que transmitir esto a la sociedad. Lo que nosotros descubrimos, lo que nosotros podemos llegar a saber, nuestras teorías también, hay que transmitirlas a la sociedad. ¿Por qué? Porque trabajamos para la sociedad. No trabajamos para nosotros mismos, no somos unos eruditos encerrados en una torre de marfil. Eso ya pasó a la historia, nunca mejor dicho. Para algunos es más complicado, para otros es más sencillo, tienen ese don natural de la comunicación. Pero ahora estamos en esa cruzada, trabajando para divulgar nuestros resultados, trabajando para hacerlos también comprensibles e inteligibles a los que no tienen el tiempo para especializarse en ello, y bueno, socializar un conocimiento que, como antes mencionaba, la historia de España no había esclavos, o no se les menciona, pues sí los había. ¿Cómo y por qué? Y explicar esto, cómo funciona la sociedad, es uno de nuestros retos. Y yo espero que, bueno, podamos conseguirlo.